Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha sentido una profunda fascinación por los misterios que nos rodean. A pesar de los avances científicos y tecnológicos, existen fenómenos y sucesos que desafían toda lógica y continúan intrigándonos. En este video, vamos a sumergirnos en una serie de casos desconcertantes que aún hoy no tienen explicación. Exploraremos lugares enigmáticos, desapariciones inexplicables y objetos que parecen desafiar las leyes de la física. Prepárate para descubrir 20 de los misterios más intrigantes que la humanidad ha enfrentado. Número 1. Enigma del Área 51. El Área 51, en pleno desierto de Nevada, ha sido el epicentro de incontables teorías conspirativas. Desde avistamientos de ovnis hasta la ingeniería inversa de tecnología extraterrestre, este sitio ha capturado la imaginación de millones. Pero, ¿qué es exactamente el Área 51? Oficialmente, se trata de una instalación militar secreta utilizada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para el desarrollo y prueba de aviones espía. Sin embargo, este relato oficial no ha sido suficiente para apaciguar las mentes curiosas que creen que allí suceden cosas mucho más extraordinarias. El secretismo que rodea al Área 51 comenzó en la década de 1950, cuando el gobierno estadounidense estableció esta base para desarrollar tecnología avanzada durante la Guerra Fría. Sin embargo, no fue hasta 1989 que las teorías sobre la presencia de tecnología extraterrestre comenzaron a cobrar fuerza. Bob Lazar, un ingeniero que afirmó haber trabajado en el Área 51, aseguró que se estaban realizando experimentos con naves extraterrestres. Según Lazar, el gobierno estadounidense estaba intentando replicar la tecnología de estos vehículos, un proceso conocido como ingeniería inversa. A pesar de que el testimonio de Lazar no ha sido comprobado, sus afirmaciones dieron pie a una ola de teorías conspirativas. La idea de que el gobierno de Estados Unidos esté ocultando pruebas de vida extraterrestre en el Área 51 ha alimentado la imaginación de investigadores, ufólogos y aficionados a lo paranormal. Muchos creen que, además de naves espaciales, se han encontrado cuerpos extraterrestres en este lugar, lo que explicaría el intenso secretismo que lo rodea. El misterio que envuelve al Área 51 no se limita únicamente a la posible presencia de tecnología alienígena. Durante décadas, se ha especulado sobre experimentos militares de alto secreto, que van desde la manipulación del clima hasta pruebas con armas biológicas. Aunque el gobierno de Estados Unidos ha desclasificado algunos documentos relacionados con el Área 51, muchas de estas teorías continúan sin ser desmentidas o confirmadas. Esta falta de transparencia ha perpetuado el misterio, haciendo que el Área 51 siga siendo un foco de interés para aquellos que creen que el gobierno esconde algo más. El interés público en esta instalación creció exponencialmente en el año 2013, cuando la CIA finalmente reconoció la existencia del Área 51 al desclasificar documentos relacionados con su uso durante la Guerra Fría. Sin embargo, esta revelación no apaciguó a los teóricos de la conspiración, quienes argumentan que el gobierno simplemente está ocultando la verdad tras una cortina de información controlada. A lo largo de los años, el Área 51 ha aparecido en innumerables películas, series de televisión y documentales, lo que ha reforzado su estatus como el epicentro del misterio moderno. El hecho de que la base se encuentre en una zona desértica y extremadamente vigilada solo ha contribuido a aumentar su aura de misterio. Los intentos de ingresar al área por parte de curiosos y buscadores de ovnis han sido infructuosos, lo que ha alimentado aún más la idea de que allí se ocultan secretos que el público no debe conocer. ¿Es realmente el Área 51 un lugar donde el gobierno oculta tecnología extraterrestre? ¿O simplemente se trata de una instalación militar altamente secreta donde se desarrollan proyectos de seguridad nacional? Aunque no existen pruebas concluyentes, el misterio sigue vivo, y mientras no haya respuestas claras, las teorías continuarán alimentando la imaginación de quienes buscan desentrañar los secretos del universo. Número 2. El misterio del Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es una de las regiones más misteriosas del planeta, conocida por ser el lugar donde barcos y aviones desaparecen sin dejar rastro. Ubicado en el Océano Atlántico, entre Florida, Puerto Rico y la isla de Bermudas,
Este triángulo ha sido el escenario de desapariciones inexplicables desde hace siglos. A pesar de los avances en tecnología y ciencia, los expertos aún no han logrado descifrar qué ocurre en esta enigmática área del océano. Las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas comenzaron a documentarse en el siglo XIX, cuando barcos mercantes simplemente desaparecían sin emitir ningún tipo de señal de socorro. Uno de los casos más famosos fue el del USS Cyclops, un enorme barco de la Marina de Estados Unidos que desapareció en 1918 con más de 300 personas a bordo. Sin señales de ayuda ni restos encontrados, el Cyclops se convirtió en el primero de una serie de misterios que siguen sin resolverse. Uno de los incidentes más intrigantes ocurrió en 1945, cuando un escuadrón de bombarderos de la Marina de los Estados Unidos desapareció mientras volaba sobre el Triángulo. Conocido como el Vuelo 19, el escuadrón perdió toda comunicación y nunca se encontraron restos de las aeronaves o de sus tripulaciones. A raíz de este suceso, el Triángulo de las Bermudas comenzó a ganar notoriedad en la cultura popular, y desde entonces se ha convertido en el foco de teorías conspirativas, con algunos sugiriendo que es un portal a otra dimensión o que está bajo el control de seres extraterrestres. Las teorías científicas sobre el Triángulo de las Bermudas apuntan a una combinación de factores ambientales que podrían explicar algunas de las desapariciones. La región es conocida por sus aguas turbulentas, corrientes traicioneras y repentinas tormentas eléctricas que podrían desorientar a pilotos y capitanes experimentados. Además, la presencia de grandes depósitos de gas metano bajo el lecho marino ha llevado a algunos investigadores a especular que las erupciones de gas podrían desestabilizar a los barcos y hacer que se hundan sin dejar rastro. Otra explicación es el fenómeno conocido como mareas extrañas. En el Triángulo de las Bermudas, las aguas pueden experimentar corrientes impredecibles que alteran las brújulas y los sistemas de navegación, lo que podría llevar a desastres. Los fenómenos magnéticos también han sido considerados una posible causa de las desapariciones, ya que el campo magnético de la Tierra varía considerablemente en esta región, afectando las brújulas y otros instrumentos de navegación. A pesar de estas explicaciones, muchos creen que hay algo más siniestro en el Triángulo de las Bermudas. Algunos ufólogos sugieren que los extraterrestres utilizan el área como punto de recolección de humanos y tecnología terrestre. Otros creen que la región es el hogar de la legendaria ciudad perdida de la Atlántida y que su tecnología avanzada es la responsable de las desapariciones. Aunque estas teorías no cuentan con pruebas sólidas, siguen capturando la imaginación de muchos. Aunque la ciencia ha avanzado en la comprensión de los fenómenos naturales que podrían estar detrás de algunas de las desapariciones, el misterio del Triángulo de las Bermudas continúa fascinando al mundo. A medida que más personas investigan la región, las preguntas persisten. ¿Es este un lugar donde convergen las fuerzas del universo de manera inexplicable o simplemente es un área peligrosa debido a factores geográficos y meteorológicos? Lo único cierto es que el Triángulo de las Bermudas sigue siendo uno de los grandes misterios de nuestro planeta, y cada nueva desaparición solo añade más leña al fuego de las teorías conspirativas. Número 3. Jack el Destripador. En el otoño de 1888, el barrio de Whitechapel en Londres se convirtió en el escenario de una serie de crímenes brutales que dejaron a la ciudad en un estado de terror. El responsable de estos homicidios fue apodado por la prensa como Jack el Destripador, y aunque se le atribuyen al menos 5 asesinatos, nunca fue capturado. Este hecho ha dado lugar a una de las investigaciones más persistentes y fascinantes de la historia, y hasta el día de hoy, la verdadera identidad de Jack el Destripador sigue siendo un enigma. Los asesinatos de Jack el Destripador involucraron a mujeres, en su mayoría trabajadoras sexuales, que fueron brutalmente asesinadas y mutiladas en las calles de Whitechapel. Los detalles macabros de estos crímenes, como la extracción de órganos, sugieren que el asesino tenía conocimientos anatómicos o médicos. Esto llevó a muchos investigadores a especular que Jack el Destripador podría haber sido un doctor o un cirujano, aunque esta teoría nunca fue confirmada. Uno de los aspectos más intrigantes del caso es la enorme cantidad de sospechosos que han sido propuestos a lo largo de los años, desde médicos hasta miembros de la realeza británica. Pasando por barberos y carniceros, la lista de posibles candidatos es extensa y diversa.
Entre los sospechosos más mencionados está Montague John Druitt, un abogado con problemas mentales cuya muerte coincidió con el fin de los asesinatos. También está Aaron Kosminski, un barbero polaco que fue internado en un hospital psiquiátrico poco después de los crímenes. Sin embargo, ninguno de estos hombres ha sido identificado de manera concluyente como el responsable. El misterio de Jack el Destripador no solo se centra en la identidad del asesino, sino también en los motivos detrás de los crímenes. Algunos investigadores creen que los asesinatos fueron el resultado de un odio profundo hacia las mujeres, mientras que otros sugieren que podrían haber sido parte de un ritual o una venganza personal. Lo que es aún más desconcertante es que después del último asesinato atribuido a Jack el Destripador, los homicidios cesaron abruptamente. Este hecho ha llevado a muchos a preguntarse si el asesino murió, fue arrestado por otro crimen o simplemente decidió detenerse. A lo largo de los años, la historia de Jack el Destripador ha sido objeto de innumerables libros, películas, documentales y teorías conspirativas. En los tiempos modernos, se han utilizado técnicas de ADN y perfiles criminales para intentar resolver el caso, pero los resultados han sido inconclusos. Incluso se ha llegado a especular que Jack el Destripador pudo haber sido una mujer, lo que explicaría por qué nunca fue atrapado, ya que en esa época nadie habría sospechado de una mujer como autora de crímenes tan brutales. Aunque el caso de Jack el Destripador sigue sin resolverse, su legado ha dejado una marca indeleble en la historia de la criminología. El mito y la realidad se han entrelazado de tal manera que separar los hechos de la ficción es casi imposible. Lo único que sabemos con certeza es que, más de 100 años después, el enigma de Jack el Destripador sigue vivo, fascinando a investigadores, historiadores y aficionados al crimen por igual. Número 4. La caída de los mayas. La civilización maya fue una de las más avanzadas de la antigüedad, conocida por su impresionante arquitectura, su conocimiento astronómico y sus intrincados sistemas de escritura. Sin embargo, alrededor del siglo IX después de Cristo, algo ocurrió que llevó al colapso de esta civilización próspera. Las grandes ciudades como Tikal y Copán fueron abandonadas, y la civilización maya, que había dominado gran parte de Mesoamérica durante siglos, cayó en declive. El motivo de este colapso ha sido objeto de debate durante décadas, y aunque hay varias teorías, ninguna ha sido completamente comprobada. Una de las teorías más aceptadas es que una serie de sequías prolongadas jugó un papel crucial en la caída de los mayas. Estudios recientes han demostrado que la región en la que vivían los mayas experimentó varios periodos de sequía extrema durante el siglo IX, lo que habría afectado gravemente a la agricultura y, por ende, a la estabilidad de la civilización. Sin suficiente agua para mantener sus cultivos, los mayas habrían tenido que abandonar sus ciudades en busca de mejores condiciones de vida. Además de los problemas climáticos, algunos investigadores sugieren que los conflictos internos y las guerras entre ciudades-estado contribuyeron al colapso de la civilización maya. Los mayas eran una sociedad altamente competitiva, y a medida que las ciudades-estado luchaban por el control de los recursos y el poder, es probable que estas guerras internas hayan debilitado las estructuras políticas y sociales que mantenían unidas a las diferentes regiones. Otra posible explicación es que la sobrepoblación jugó un papel importante en el colapso maya. A medida que la población crecía, las tierras disponibles para la agricultura habrían sido insuficientes para alimentar a todos. Esto, combinado con la sequía y los conflictos, podría haber llevado a una crisis que la civilización no pudo superar. Además de estas teorías, algunos investigadores creen que el colapso de las rutas comerciales también fue un factor clave en la caída de los mayas. Las ciudades mayas dependían en gran medida del comercio para obtener bienes que no podían producir localmente, como obsidiana, jade y sal. Si las rutas comerciales se vieron interrumpidas por conflictos o desastres naturales, es posible que esto haya contribuido a la decadencia de las grandes ciudades. Lo que hace que el colapso de los mayas sea tan intrigante es el hecho de que, aunque sus grandes ciudades fueron abandonadas, los mayas como pueblo no desaparecieron. De hecho, los descendientes de los mayas todavía viven en la región hoy en día, y sus tradiciones y lenguas han perdurado a lo largo de los siglos. Sin embargo,
La pregunta de por qué una civilización tan avanzada cayó en declive sigue sin tener una respuesta definitiva. Número 5. La tumba perdida de Cleopatra. Cleopatra VII fue una de las figuras más fascinantes de la historia antigua, no solo por su papel como gobernante de Egipto, sino también por su astucia política y su romance con dos de los hombres más poderosos de Roma, Julio César y Marco Antonio. Sin embargo, a pesar de su inmensa fama y poder, el lugar donde fue enterrada Cleopatra sigue siendo un misterio. La búsqueda de la tumba perdida de Cleopatra ha capturado la atención de arqueólogos e historiadores durante siglos, pero hasta ahora ha eludido todos los esfuerzos por encontrarla. Según las crónicas históricas, Cleopatra y Marco Antonio, tras su derrota en la batalla de Actium, se suicidaron en el año 30 a.C. La leyenda dice que Cleopatra se dejó morder por una cobra venenosa, aunque algunos sugieren que pudo haber utilizado veneno. Tras su muerte, fue sepultada junto a Marco Antonio en un mausoleo real, tal como ella lo había solicitado. Pero, ¿dónde está ese mausoleo? A pesar de varias expediciones, nadie ha logrado localizar la tumba de la última reina de Egipto. Una de las teorías más aceptadas es que la tumba de Cleopatra se encuentra en algún lugar cerca de Alejandría, su capital. Alejandría fue una ciudad espléndida en la época de Cleopatra, llena de templos, palacios y monumentos. Sin embargo, la ciudad ha sido devastada por numerosos terremotos y tsunamis a lo largo de los siglos, lo que ha llevado a que gran parte de ella esté ahora sumergida bajo el agua. Los arqueólogos han encontrado restos de antiguos palacios y templos bajo el puerto moderno de Alejandría, lo que sugiere que la tumba de Cleopatra podría estar enterrada bajo los escombros de la ciudad sumergida. Otro lugar de interés es el templo de Taposiris Magna, situado a unos 50 kilómetros al oeste de Alejandría. Este templo, dedicado a Osiris, ha sido objeto de excavaciones arqueológicas en los últimos años, y algunos expertos creen que podría ser el lugar de descanso final de Cleopatra. Durante las excavaciones, se han encontrado monedas y estatuas que datan de la época de la reina, lo que sugiere que Cleopatra podría haber tenido una conexión especial con este sitio. Aunque la tumba aún no ha sido descubierta, los arqueólogos continúan buscando en la zona, con la esperanza de que algún día se revele este antiguo misterio. A lo largo de los años, la leyenda de Cleopatra ha crecido, alimentada por su imagen como una reina poderosa, hermosa e inteligente que supo utilizar su carisma y astucia para gobernar en un mundo dominado por hombres. Su relación con Roma, en particular con Julio César y Marco Antonio, la convirtió en una figura clave en la historia de la antigua Roma y Egipto. Si se encontrara su tumba, sería uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de todos los tiempos, comparable al descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Sin embargo, hasta el día de hoy, la tumba de Cleopatra sigue siendo un misterio. A medida que las tecnologías avanzan, es posible que los arqueólogos puedan algún día encontrarla, pero por ahora, su paradero sigue siendo una incógnita. ¿Está escondida bajo las arenas de Egipto, esperando ser desenterrada? ¿O yace en las profundidades del mar Mediterráneo, olvidada por el tiempo y la historia? Lo único que sabemos con certeza es que la búsqueda de Cleopatra y su tumba continúa fascinando al mundo. Número 6. La ciudad perdida de la Atlántida. La Atlántida, una mítica ciudad mencionada por el filósofo griego Platón hace más de 2 milenios, ha sido uno de los mayores enigmas de la historia. Según Platón, la Atlántida era una civilización poderosa y avanzada que desapareció de la faz de la Tierra en un solo día y una noche, sumergida en el océano tras un cataclismo. Esta historia ha dado lugar a innumerables teorías y especulaciones sobre si la Atlántida fue real o simplemente una alegoría utilizada por Platón para advertir sobre la arrogancia de las naciones poderosas. En sus diálogos, Timeo y Critias, Platón describe la Atlántida como una isla más grande que Libia y Asia juntas, situada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Según su relato, la Atlántida era una civilización avanzada, con una sociedad rica en cultura, tecnología y poder militar. Sin embargo, Platón también describe cómo los atlantes se volvieron corruptos y arrogantes, lo que llevó a su destrucción por los dioses como castigo por su decadencia moral. Desde que Platón escribió sobre la Atlántida, la búsqueda de esta ciudad perdida ha intrigado a exploradores, arqueólogos y científicos. A lo largo de los siglos,
se han propuesto varias ubicaciones para la Atlántida, desde el Mediterráneo hasta las profundidades del Atlántico y, más recientemente, la Antártida. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido probada de manera concluyente. Una de las teorías más populares es que la Atlántida podría estar relacionada con el Triángulo de las Bermudas, una región conocida por las misteriosas desapariciones de barcos y aviones. Los defensores de esta teoría sugieren que la tecnología avanzada de los atlantes podría haber interferido con los sistemas de navegación, causando que las embarcaciones se pierdan en el triángulo. Otros creen que la Atlántida se encuentra en el Mediterráneo, cerca de la isla de Santorini, que fue destruida por una erupción volcánica masiva hace miles de años. Esta catástrofe podría haber inspirado la leyenda de una civilización perdida. A pesar de los avances en la tecnología de exploración marina, como el uso de sonar y submarinos, la Atlántida sigue siendo un misterio. Algunas personas creen que la historia de Platón fue simplemente una ficción, una metáfora sobre el auge y la caída de las civilizaciones. Sin embargo, otros creen que hay un grano de verdad en su relato y que la Atlántida fue una civilización real que existió en algún lugar del planeta, pero que fue destruida por un cataclismo. El mito de la Atlántida ha trascendido las fronteras de la historia y la arqueología y ha entrado en la cultura popular, apareciendo en libros, películas y teorías de la conspiración. Aunque muchos científicos se muestran escépticos sobre la existencia de la Atlántida, el mito sigue vivo, y la idea de una civilización avanzada que se perdió en las profundidades del océano continúa fascinando a millones de personas en todo el mundo. ¿Qué sucedió realmente con la Atlántida? ¿Era una civilización real que fue destruida por un desastre natural o simplemente una advertencia moral escrita por Platón? Aunque es poco probable que encontremos respuestas definitivas, la búsqueda de la Atlántida sigue viva y mientras haya exploradores y soñadores, el misterio de esta ciudad perdida seguirá capturando la imaginación de generaciones futuras. Número 7. La desaparición de Amelia Earhart. Amelia Earhart, una de las figuras más icónicas de la aviación, desapareció en 1937 mientras intentaba dar la vuelta al mundo en avión. Su desaparición, junto con la de su navegante Fred Noonan, ha sido uno de los mayores misterios de la historia moderna. Earhart era conocida por su valentía, su determinación y sus numerosos logros en el mundo de la aviación, incluyendo ser la primera mujer en volar sola a través del Atlántico. Sin embargo, fue su última aventura lo que la consagró en la leyenda. El 2 de julio de 1937, Earhart y Noonan despegaron de Lae, en Nueva Guinea, rumbo a la isla Howland en el Pacífico Central. Nunca llegaron a su destino. Su avión, un Lockheed Electra, desapareció sin dejar rastro, a pesar de una búsqueda masiva que involucró a la Marina de los Estados Unidos y otras naciones. A lo largo de los años, han surgido muchas teorías para explicar lo que pudo haber sucedido con el avión y su tripulación. Una de las teorías más aceptadas es que Earhart y Noonan se quedaron sin combustible y se estrellaron en el Océano Pacífico. La búsqueda de su avión se centró en una vasta área de océano, pero hasta ahora no se han encontrado restos concluyentes. Algunos sugieren que el avión pudo haberse hundido rápidamente, lo que explicaría la falta de restos flotantes. Esta teoría es respaldada por algunos fragmentos de aviones encontrados en el Pacífico, pero ninguno ha sido identificado de manera concluyente como parte del avión de Earhart. Otra teoría sugiere que Earhart y Noonan aterrizaron de emergencia en la isla Nikumaroro, también conocida como Isla Gardner. Esta teoría ganó fuerza cuando se encontraron restos humanos y artefactos en la isla que podrían haber pertenecido a Earhart y su tripulación. Los defensores de esta teoría creen que los dos sobrevivieron al aterrizaje, pero murieron más tarde debido a la falta de agua y alimentos. Sin embargo, los restos encontrados en Nikumaroro no han sido identificados de manera concluyente como pertenecientes a Earhart. Una de las teorías más controvertidas es que Earhart fue capturada por las fuerzas japonesas mientras volaba cerca de las islas controladas por Japón. Según esta teoría, Earhart fue acusada de espionaje y ejecutada. Aunque esta hipótesis ha sido desmentida en gran medida por los historiadores, sigue siendo popular entre los teóricos de la conspiración. Algunos afirman que existen pruebas fotográficas que muestran a Earhart en cautiverio,
pero estas pruebas han sido desacreditadas. A lo largo de los años, la desaparición de Amelia Earhart ha sido objeto de innumerables investigaciones, documentales y libros. A medida que la tecnología de búsqueda avanza, algunos creen que es solo cuestión de tiempo antes de que se encuentren los restos del avión y se resuelva finalmente el misterio. Sin embargo, hasta ahora, la desaparición de Earhart sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia de la aviación. Número 8. El zumbido de Taos. En la tranquila ciudad de Taos, Nuevo México, un extraño fenómeno ha desconcertado a los residentes y científicos por igual desde principios de los años 90. Se trata de un zumbido constante y de baja frecuencia, conocido como el zumbido de Taos, que solo es percibido por una pequeña fracción de la población local. Este sonido, descrito como un murmullo sordo o un ruido similar al de un motor diésel a lo lejos, ha generado todo tipo de teorías, desde explicaciones científicas hasta las más extravagantes hipótesis conspirativas. El enigma del zumbido de Taos es particularmente intrigante porque no todos pueden escucharlo. De hecho, solo alrededor del 2% de la población de Taos afirma percibir este molesto sonido. Los afectados, conocidos como oyentes, describen el zumbido como un ruido constante que puede llegar a ser insoportable, perturbando su sueño y concentración. Algunos lo comparan con un golpeteo o vibración subterránea, mientras que otros aseguran que es un zumbido metálico o eléctrico que nunca se detiene. Aunque para muchos es apenas perceptible, para los oyentes, el zumbido puede ser tan molesto que afecta su calidad de vida. Las investigaciones científicas sobre el fenómeno han sido inconclusas. Algunos expertos creen que el zumbido podría tener una explicación acústica, como la vibración de las capas tectónicas o la resonancia de ondas sonoras de baja frecuencia generadas por la actividad geotérmica en la región. También se ha sugerido que el sonido podría estar relacionado con infraestructuras industriales cercanas, como las plantas de energía, generando ruido subterráneo que solo algunas personas pueden percibir debido a su sensibilidad auditiva. Otra teoría apunta a fenómenos psicológicos o neurológicos. Algunos investigadores han sugerido que el zumbido de Taos podría ser un caso de oído fantasma, en el que las personas que afirman escucharlo están experimentando una especie de tinnitus o alteración auditiva que no tiene una fuente externa real. En estos casos, el cerebro podría estar interpretando señales auditivas internas como un sonido externo continuo, lo que explicaría por qué solo algunas personas perciben el zumbido mientras que otras no. Número 9. El sudario de Turín. El sudario de Turín es uno de los objetos religiosos más enigmáticos y debatidos de la historia. Este antiguo lienzo, que mide aproximadamente 4 metros de largo, contiene la imagen de un hombre que parece haber sufrido heridas de crucifixión, lo que ha llevado a muchos a creer que es el sudario que envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret tras su crucifixión. Sin embargo, a pesar de siglos de estudios y análisis, la autenticidad del sudario sigue siendo objeto de un intenso debate entre científicos, historiadores y teólogos. El sudario ha sido venerado por millones de creyentes como una reliquia sagrada, y su historia se remonta al menos hasta el siglo XIV, cuando apareció por primera vez en registros históricos en una iglesia en Lirey, Francia. Sin embargo, muchos estudiosos cuestionan si el sudario realmente es de esa época o si podría haber sido creado mucho antes. Según la tradición, el sudario fue llevado a Francia por los cruzados después de que Constantinopla fuera saqueada en 1204 durante la Cuarta Cruzada. Pero no existen pruebas concluyentes que respalden esta afirmación. Uno de los aspectos más fascinantes del sudario de Turín es la imagen que contiene. La figura en el sudario muestra las marcas de una crucifixión, incluyendo heridas en las muñecas y los pies, así como una gran herida en el costado, lo que coincide con los relatos bíblicos de la crucifixión de Jesús. Además, la imagen parece mostrar marcas en la cabeza que podrían haber sido causadas por una corona de espinas. Estos detalles han llevado a muchos a creer que el sudario es una prueba tangible de la existencia y sufrimiento de Jesús. En 1988, un equipo de científicos realizó pruebas de datación por radiocarbono en el sudario para determinar su antigüedad. Los resultados indicaron que el sudario databa del siglo XIV, lo que sugería que era una falsificación medieval.
Este hallazgo desató una gran controversia, ya que muchos creyentes rechazaron los resultados y cuestionaron la validez de las pruebas. Desde entonces, se han propuesto varias teorías que sugieren que las muestras utilizadas para la prueba estaban contaminadas o que provenían de una parte restaurada del sudario, lo que habría distorsionado los resultados. Además de la datación por radiocarbono, el sudario ha sido objeto de numerosos estudios científicos. Uno de los aspectos más intrigantes es la naturaleza de la imagen en el lienzo. A diferencia de una pintura o una impresión, la imagen en el sudario es extremadamente superficial y no parece haber sido aplicada con pigmentos ni tintes. Esto ha llevado a algunos investigadores a especular que la imagen podría haber sido causada por una explosión de energía o luz intensa, lo que ha sido interpretado por algunos como un fenómeno milagroso relacionado con la resurrección de Jesús. Por otro lado, los escépticos sostienen que el sudario es simplemente una obra de arte medieval creada para veneración religiosa. Argumentan que la precisión anatómica de la imagen y los detalles de las heridas son consistentes con las representaciones artísticas de la época y que el sudario podría haber sido utilizado como una reliquia para atraer peregrinos a la iglesia de Lirey. También señalan que no hay evidencia documental que vincule el sudario directamente con los eventos bíblicos antes del siglo XIV. A pesar de las controversias, el sudario de Turín sigue siendo un objeto de profundo significado espiritual para millones de personas. Cada vez que se exhibe públicamente, atrae a miles de peregrinos de todo el mundo que lo consideran una manifestación física de su fe. Por otro lado, para los científicos, el sudario continúa siendo un enigma que desafía las explicaciones convencionales. El sudario de Turín es, sin duda, uno de los misterios más fascinantes y duraderos de la historia. Aunque las pruebas científicas sugieren que es una falsificación medieval, el hecho de que la imagen siga desafiando las técnicas de análisis modernas hace que muchos continúen creyendo que hay algo más en este lienzo. El misterio del sudario de Turín sigue vivo, y mientras no se resuelva de manera definitiva, continuará siendo una fuente de fe, debate y fascinación. Número 10. Monumento de Yonaguni. El monumento de Yonaguni es una de las estructuras más misteriosas y debatidas del mundo submarino. Ubicado frente a la costa de la isla de Yonaguni, en Japón, este enorme complejo de formaciones rocosas fue descubierto en 1986 por un operador turístico de buceo llamado Kihachiro Aratake. Desde su descubrimiento, los científicos y arqueólogos han estado divididos sobre si esta estructura es una formación natural o el vestigio de una antigua civilización perdida. El monumento de Yonaguni se encuentra a unos 25 metros bajo el agua y se extiende por una superficie de más de 50 metros de largo. Lo que hace que esta estructura sea tan intrigante es su forma geométrica, con terrazas, escaleras y columnas que parecen haber sido talladas en la roca. A primera vista, estas características sugieren que el monumento de Yonaguni es una construcción artificial, posiblemente los restos de una ciudad sumergida. Sin embargo, no hay evidencia concluyente que respalde esta teoría, lo que ha llevado a un intenso debate en la comunidad científica. Algunos investigadores, como el profesor Masaaki Kimura, un geólogo marino de la Universidad de Ryukyu, han sugerido que el monumento de Yonaguni es el remanente de una civilización antigua que habitó la región hace más de 5.000 años. Según esta teoría, la estructura habría sido sumergida durante el último gran aumento del nivel del mar, al final de la última edad de hielo. Kimura ha señalado que algunas de las formaciones en Yonaguni parecen representar figuras animales y humanas, lo que refuerza la idea de que fue tallado por manos humanas. Por otro lado, muchos geólogos sostienen que el monumento de Yonaguni es una formación completamente natural. Argumentan que las formaciones rectangulares y los ángulos agudos pueden ser el resultado de procesos geológicos como la erosión o fracturas en la roca. Según esta teoría, las estructuras aparentemente artificiales podrían haber sido formadas por la actividad tectónica en la región, que es altamente sísmica. Las placas tectónicas que rodean Japón están en constante movimiento, lo que podría haber causado la formación de estas estructuras tan inusuales. El debate sobre el monumento de Yonaguni también se ha extendido al campo de la arqueología. Algunos expertos creen que,
Si bien la estructura principal podría ser natural, es posible que haya sido utilizada por una civilización antigua como base para tallar monumentos o realizar ceremonias. Esta teoría sugiere que la estructura pudo haber sido modificada por el hombre para cumplir funciones religiosas o rituales, lo que explicaría su forma inusual. Sin embargo, hasta la fecha, no se han encontrado artefactos o restos humanos que respalden esta hipótesis. Además de su forma enigmática, el monumento de Yonaguni ha generado especulación sobre su relación con otras estructuras submarinas y leyendas antiguas. Algunos investigadores han comparado el sitio con las ruinas sumergidas de la Atlántida, sugiriendo que podría ser parte de una red de ciudades perdidas en todo el mundo. Otros han relacionado el monumento con mitos japoneses sobre ciudades sumergidas, como el palacio submarino del dios dragón Ryujin. Estas conexiones mitológicas han alimentado la imaginación de aquellos que creen que Yonaguni es mucho más que una simple formación geológica. A pesar de los años de investigación, el monumento de Yonaguni sigue siendo un misterio sin resolver. Los equipos de arqueólogos, geólogos y buzos continúan estudiando el sitio, con la esperanza de desentrañar sus secretos. ¿Es esta estructura un capricho de la naturaleza o el vestigio de una civilización perdida? Hasta que no se descubran pruebas concluyentes, el monumento de Yonaguni seguirá siendo uno de los grandes enigmas del mundo submarino, y su historia continuará fascinando tanto a científicos como a aventureros. A pesar de los avances en la ciencia y la tecnología, estos misterios continúan desafiando nuestras creencias y siguen fascinando al mundo entero.